Hermano Álvaro García Linera, vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermana presidenta de la Cámara de Diputados, hermano presidente, los senadores, a todas las senadoras, senadores, diputadas, diputados. Saludo a la Asamblea Departamental del Departamento de Tarija, a la cabeza de su presidente, hermano Guerrero, el alcalde de la ciudad de Tarija, muchas gracias por acompañarnos en este acto, el presidente de los alcaldes del departamento de Tarija, asambleístas, invitados, embajadores, embajadoras, ministras, ministros del Estado Plurinacional, el comandante de las Fuerzas Armadas, comandante de la Policía Nacional, a todos los sectores sociales. Primero, expresar mi saludo al departamento de Tarija. Decidimos con el hermano vicepresidente rendir homenaje a Bolivia en nuestro día del departamento de Tarija, como justo reconocimiento a grandes hombres que dieron su vida desde acá, como Moto Méndez. Por eso, muchas gracias, hermanas y hermanos de Tarija. Hoy día rendimos homenaje en el Día de la Patria, de nuestra querida Bolivia, desde Tarija para toda Bolivia, para todo el pueblo boliviano. Tengo información, buena información, espero que no esté equivocado, que ha habido algunas sesiones de alguna de las cámaras, pero desde la fundación de la República, desde el año 1825, no ha habido una sesión del Congreso de antes, ni de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La primera sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional desde Tarija y desde esta tierra para Bolivia. Nuevamente quiero reiterarles, todos chapacos, chaqueños, cruceños, nos dicen collitas a los que vivimos en el altiplano del oriente boliviano, todos somos bolivianos. Desde el momento que llegamos al gobierno hemos decidido las paradas militares y las sesiones en homenaje al Día de la Patria también deberían realizarse de todos los departamentos, como estamos cumpliendo hasta ahora. Día de la Patria siempre motivo de reflexión, pero como autoridades siempre también motivo de información de las distintas actividades que realizamos en Bolivia. Y rápidamente, no es un informe de gestión, sino repasar los datos económicos que tenemos hasta ahora. Hermanas y hermanos, lamentablemente frente a los precios de materias primas a nivel internacional, desde el 2014 al 2015 tuvimos una disminución de 4.173 millones de dólares. Eso no es por culpa de Evo, ni Álvaro, ni gobierno. Algunos países industrializados, algunos países, sobre todo quienes deciden el precio de las materias primas, nos afecta a los países y todavía estamos en proceso de la industrialización. Repito nuevamente, el año pasado las recaudaciones por exportaciones han sido de 4.173 millones de bolivianos. Pero también hay algunos datos alentadores para este año. Volumen de exportación según actividad económica acumulada al primer semestre del 2015-2016. Industria manufacturera
entonces en toneladas, 1.123 a 1.119, con un crecimiento de 17%. Productos agropecuarios, con un crecimiento de 40%. Minería, sorpresivamente, los datos demuestran que hay un crecimiento también de 5%. En hidrocarburos, y acá valga la oportunidad para aclarar nuevamente por el tema del precio, tenemos un decrecimiento de menos 8% en los hidrocarburos. En importaciones, hermanas y hermanos, el valor de las importaciones disminuyó en 2015 en 908 millones de dólares. Sin embargo, se mantienen elevados niveles de importaciones de bienes de capital y materias primas, reflejando el dinamismo de la economía nacional. Saldo comercial anual. Hermanas y hermanos, tenemos en negativo de menos 8% en tema de balance comercial. En el primer semestre 2016, de enero a junio, las exportaciones disminuyeron en 1.289 millones de dólares, implicando un saldo comercial negativo. Ahí podemos ver los datos correspondientes. Reservas internacionales. Ustedes saben que en el 2014 llegamos a lo máximo, 15.000 millones de dólares. Al 2016, al 2015 llegamos a 13.000 millones de dólares y al 2016 11.000 millones de dólares. Sin embargo, el 2005, ¿cuánto eran nuestras reservas internacionales? 1.700 millones de dólares. Resultado fiscal del sector público no financiero. Antes, siempre Bolivia con déficit fiscal. Ahí podían ver los datos correspondientes. Pese a la rebaja del precio del petróleo, tenemos por encima de lo negativo en temas fiscal. Pero también, hermanas y hermanos, con mucha alegría podemos decir que pese a los problemas económicos del mundo, vamos bien. Y quiero decirles, por ejemplo, entre el 2006 y 2014 se acumularon importantes recursos económicos. Superávit acumulado en cuenta corriente de balance de pagos, es decir, la acumulación de reservas internacionales netas de 15.123 millones de dólares. El total de nuestras reservas representan el 52.8% del Producto Interno Bruto. En superávit fiscal, la acumulación de depósitos del sector público, que son 591 millones de bolivianos, como 8.000 millones de dólares, también representan el 14.5% del Producto Interno Bruto. Lo más importante, hermanas y hermanos, frente a los problemas económicos de carácter internacional, tenemos una elevada inversión pública, el incremento del crédito del sistema financiero y también la continuidad de las políticas sociales. Eso nos permite que haya movimiento económico, eso nos permite seguir reduciendo la pobreza. Valga la oportunidad aclarar, las políticas de redistribución de nuestra riqueza han sido tan importantes para enfrentar los problemas que se presentan a nivel internacional, y con la experiencia que tenemos hasta ahora, creo que es importante debatir profundamente el mercado interno para que el crecimiento económico siga adelante. Inversión estatal. Del 95
del 96 al 2005, 5.710 millones de dólares. En nuestra gestión, 30.549 millones de dólares de inversión estatal. Cuando llegamos al gobierno, hemos repasado los datos económicos de inversión estatal al 2005, y la inversión en 2005 era 629 millones de dólares. Para este año 2016 programado tenemos 8.200 millones de dólares de inversión pública. Imagínense, de 629 a 8.200 millones de dólares. Inversión estatal del primer semestre. Aquí sigue creciendo la inversión. Si bien el 2013 era de 1.408 millones, va subiendo. Al primer semestre de este año tenemos una inversión estatal de 2.383 millones de dólares. Inversión de empresas públicas, primer semestre. En el primer semestre del 2013 eran 707 millones de dólares. 2014, primer semestre, igual 407 millones de dólares. 2015, primer semestre, 586 millones de dólares. Y este año, al primer semestre, 744 millones de dólares. Hermanas y hermanos, crédito del sistema financiero. La cartera de créditos se incrementó en los últimos años, principalmente al sector productivo y de vivienda social. En este año, el crédito otorgado en el primer semestre es el más alto históricamente. Ahí están los datos. Hemos subido de créditos a 123.853 millones de bolivianos. Eso crea un movimiento económico. Créditos del sector productivo, igualmente acumulados al junio de 2016 llegamos a 45.956 millones de bolivianos. A diciembre teníamos 41.000. Imagínense esto, en los próximos semestres va a seguir creciendo los créditos al sector productivo. Créditos para la vivienda social, gracias a las nuevas normas, nuevas leyes que otorgamos, también sigue creciendo. Si el año pasado, en diciembre, teníamos 9.740 millones de bolivianos, a junio de este año, 11.746 millones de bolivianos. Crecimiento del PIB real. Acumulados o promedio del 95 a 2005, 3.4% de crecimiento económico. En nuestra gestión, promedio 5% de crecimiento económico. Al primer trimestre de este año, crecimiento de 4.9% de crecimiento económico. Pero también quiero informarles, hermanas y hermanos, no podemos ocultarlos. A mayo de este año, de acuerdo al Índice Global de Actividades Económicas, eso se entiende como hemos caído en crecimiento económico, a 4.3%. Si el primer trimestre teníamos 4.9%, ahora, a mayo, a 4.3% de crecimiento económico. No está tan confirmado, son los datos que tenemos. Hermanas y hermanos, si tomamos en cuenta el crecimiento económico, el crecimiento acumulado a mayo de este año, los datos demuestran que en establecimientos financieros, un crecimiento de 7.8%, construcción 7.4%. Pese a la sequía, en el sector agropecuario tenemos todavía 1.1% de crecimiento.
hermanos, aquí nuevamente, el precio de los hidrocarburos nos afecta bastante y quiero decirles nuevamente que no solo ha sido importante depender de una actividad económica, sino de muchas. Esa es parte de la agenda patriótica. Crecimiento acumulado a mayo del 2016. Hidrocarburos de menos 0.9 a menos 3.8. Tema agropecuario, repito nuevamente, estamos con 1.1% de crecimiento. No es la primera vez que tuvimos con problemas de hidrocarburos. Ya en 2008, 2009 ya tuvimos problemas de los hidrocarburos por el precio, pero también entre el 2008 a 2009 ha habido una baja producción. Bajamos promedio ese año de 39 millones de metros cúbicos día a 34. Ahora también ahora es un problema de precio fundamentalmente, pero también estimamos que hay una caída de 60 millones de metros cúbicos de producción día a 58 millones de metros cúbicos día. Somos optimistas. Mañana, pasado mañana, vamos a informarles de nuevos campos para cómo saldar esta producción de gas. Pero lo más importante, cuando llegamos al gobierno, la producción apenas era de 30 millones de metros cúbicos día. Llegamos a más de 60 millones de metros cúbicos día. Habrá esta diferencia de 2 millones de metros cúbicos día estimado de este año. Crecimiento acumulado a mayo del 2016, a mayo. Minería de 0.6 a 6.9. Transporte de 5.1 a 5.5. Industria de 4.9 a 5.7. Y el sector financiero de 4.8 a 7.8. Los compañeros mineros están mejorando su situación económica, felizmente. Esperamos que el precio internacional pueda seguir acompañando. El crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto de Bolivia y países vecinos de enero a marzo, en el primer trimestre, compañeros, los datos demuestran que somos primero en crecimiento económico hasta el primer trimestre de toda Sudamérica. ¿Por qué Bolivia? Porque Bolivia, después de mucho tiempo, ahora puede ser como un modelo de país. En pasados años hemos acumulado bastante la bonanza. Tenemos por ahora 11.000 millones de dólares de reservas internacionales, fondo de requerimiento de activos líquidos 1.837 millones de dólares, activos en las entidades financieras 858 millones de dólares, fondo para la revolución industrial productiva, todavía tenemos un fondo de 783 millones de dólares, fondo de protección al ahorrista y al asegurado 588 millones de dólares. Total 15.675 millones de dólares. El 42% del Producto Interno Bruto. Pero también, hermanas y hermanos, tenemos depósitos de AFPs 13.229 millones de dólares. Y el depósito del pueblo a la banca, 20.975 millones de dólares. Si sumamos, es prácticamente como 50.000 millones de dólares. Este es el orgullo del pueblo boliviano, esta es la fortaleza económica, esta es la garantía económica. No quisiéramos sacar estos datos llamados per cápita. ¿Cuánto nos toca por boliviano? No quisiéramos, pero realmente en corto tiempo hemos ahorrado, nos hemos fortalecido económicamente. Por esta economía también fácilmente podemos acceder a créditos internacionales.
Yo me acuerdo siempre, hermanas y hermanos, cuando antes pedíamos créditos o construcciones o obras, la respuesta era que Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento. Bolivia no puede pagar sus deudas. Si no había crédito. Ahora, si no tenemos del Tesoro para financiar una deuda interna, fácilmente podemos acceder a créditos internacionales de organismos o de naciones para garantizar gran inversión. La mejor forma de enfrentar a la crisis económica mundial es con mayor inversión pública o privada. Aquí no estamos informando las inversiones del sector privado. Eso informaremos en nuestra gestión o gestión el 22 de enero del próximo año. Hermanas y hermanos, saldo en caja y banco de gobernaciones y municipios. El 2013, entre las gobernaciones y alcaldías, también las universidades, tenían en caja y banco 17.295 millones de bolivianos, como 3.000 millones de dólares depositados que no se gastaban, no gastaban. Yo saludo ahora, me ha sorprendido este dato, están gastando, pero todavía tienen en caja y banco como 11.000 millones de bolivianos, como 1.500 millones de dólares en caja y banco, nuestras gobernaciones, nuestras alcaldías, como también las universidades. Hermanas y hermanos, es importante gastar esta plata para que haya movimiento y para que haya obras. Los resultados de estas inversiones ya no estamos reduciendo como antes. Reducción de la pobreza moderada y extrema. Del 2014 al 2015 bajamos de pobreza moderada, bajamos de 39.1% a 38.6%. Pobreza extrema, bajamos de 17.1% a 16.8%. Cuando llegamos al gobierno eran 60.6%. Disminución de la desigualdad de ingresos. 10% más rico versus 10% más pobre. El año 2005, el 10% más rico tenía 128 veces más ingreso que el 10% más pobre. Al 2015, para el 2015, esta diferencia se redujo a 37 veces. Disminución de la desigualdad de ingresos. Ahí tenemos del 2014 al 2015 bajamos del 0.53 al 0.52, del 0 nacional del 0.48 al 0.47, en el sector urbano del 0.44 al 0.42. Lo más importante, hermanas y hermanos, país con mayor crecimiento promedio de ingresos, del 40% de la producción con menores ingresos, 2007 a 2012. Una investigación, un estudio del Banco Mundial revela que Bolivia es el país a nivel mundial que tuvo el mayor incremento en los ingresos del 40% de la población que posee los menores ingresos. Esta es una preocupación. Tasa de desempleo abierto, áreas urbanas. Cuando llegamos al gobierno, desempleo era el 8.1%. Lo mejor de nuestra gestión ha sido el 2014. Bajamos al 3.5% de desempleo. Y ahora los datos muestran, hemos subido, lamentablemente, a 4.4% de desempleo. Ministras, ministros, esto debe ser una enorme preocupación, a ver cómo, dónde y por qué va subiendo el desempleo
después de que llegamos al 3.5%, ahora estamos con 4.4% de desempleo. En América Latina, tasa de desempleo abierto de área urbana, hermanas y hermanos, diría ahí que del 8.1% estamos con 4.4%, creo que está mejor en tema del desempleo a nivel internacional. Hermanas y hermanos, ¿por qué este 6 de agosto, Día de la Patria, debemos festejar? Gracias a la lucha de nuestros movimientos sociales, hemos decidido cómo cambiar en lo político, en lo económico y en lo social democráticamente, con la participación del pueblo. Si bien el 6 de agosto del 2006 instalamos la Asamblea Constituyente y saludamos a la presidenta de la Asamblea Constituyente, compañera Silvia Lazarte presente acá, y seguramente muchos asambleístas, pese a nuestras diferencias ideológicas, culturales, diferencias de vivencia, inclusive somos tan diferentes, esta refundación de Bolivia mediante la Asamblea Constituyente ha permitido cambiar en lo económico y en lo político. Y digo, ¿por qué motivo de festejo? Tal vez no en todos los departamentos, por lo menos, estoy convencido, en la mayoría de los departamentos, esos proyectos largamente soñados, esos sueños, por 20, 30, 40, como 50 años me decían algunos, hermanas y hermanos, algunos ejecutados estas obras, algunos en ejecución, algunos con financiamiento garantizado. De pasar a ver, empecemos de Chuquisaca. Empecemos de Chuquisaca. Cuando llamaba el gobierno, algunos hermanos salían con su pancartita. Aeropuerto de Ancantarí. Ahora ya está el aeropuerto de Ancantarí. Nos decían diagonal Geme Mendoza. Diagonal Geme Mendoza. Y ya está diagonal Geme Mendoza. La mayor parte construidas. Una pequeña parte falta acabar la diagonal Geme Mendoza. Otro pedido que nos hacía, agua para la ciudad de Sucre. Para los proyectos, saben los asambleístas nacionales que representan al departamento de Chuquisaca, con financiamiento garantizado. Y si nos vamos a La Paz, algunos hermanos ya de edad me decían, este proyecto grandes, escuchaba desde niño, como el Bala, camino carretero hacia el norte, como San Beneventura, ahí está San Beneventura, ahí está el camino carretero de La Paz hacia el norte paceño. Empezamos desde Caranavi, pasando de Santa Bárbara, empezamos pasando por Caranavi, Quiquibé, Palos Blancos, Yucumo. De Yucumo ya estamos entrando un poco al territorio beniano, estamos en Rurrenabaque. Entre Rurrenabaque y San Buenaventura, la construcción del puente del río Benia 1, y además de eso, de San Buenaventura a Exciamas, ya en plena construcción del camino carretero. Ese sueño esperado por el pueblo paceño está en plena ejecución y pronto vamos a terminar. Y no solamente eso, yo de verdad, hermano Álvaro, usted que ha acompañado todas estas gestiones, cuando algunos hermanos paceños y pandinos me planteaban camino carretero del lago Titicaca, pasando por Apolo hacia Beni, yo no creía, tenía mucho miedo y nunca hemos prometido, aunque nos han pedido algunas hermanas y hermanos. Y ahora vamos a empezar de Escoma a Charazani, Apolo, vamos a bajar a Tunupasa. Tunupasa está entre San Buenaventura y Exciamas, nos saltamos de Exciamas a Chibé, de Chibé bajamos a Porvenir y de pasito de Yapita a Extrema.
la extrema, está a frontera con Perú. Inversión garantizada de 1.930 millones de dólares. Espero no equivocarme. 1.930 millones de dólares de inversión para este nuevo tramo. Los hermanos pandinos, yo decía en una reunión, ¿qué harán? Va a llegar camino por una parte, por el lado oeste de nuestra república o de Bolivia, pero también, hermanas y hermanos, otro, el tema caminos, a ver, para no olvidarme, ya hemos empezado de Rurrenabaque hacia Riberalta. Ya está en plena construcción de Cobija-Pando de Porvenir hacia Puerto Rico, y de Puerto Rico hacia Sena, solo tenemos un pequeño tramo, de Sena a el Choro, la Peña Colorada, espero no equivocar, Peña Amarilla. Ya tenemos el financiamiento garantizado. Imagínense por dos lados llegar con camino, pasando por Beni y llegando a Cobija. Retomando La Paz, San Buenaventura ya está. Además de eso, si el pueblo paceño acompaña, hemos visto algunas voces, lo quieren, el Bala. A mí me ha sorprendido los últimos estudios de identificación del proyecto de El Bala, ¿no? Que generaría 3.693 megavatios con una inversión de 6.000 millones de dólares. Eso decía. Estos antes solamente se hablaba en discurso. Yo diría, de Yapa y tenemos el teleférico, que también nos pedía, ya está el teleférico. Y de Yapita, además de eso, su campo ferial en el departamento de La Paz. Hermanos y hermanos, esos proyectos largamente soñados, algunos ejecutados, algunos en ejecución. Si nos vamos a Cochabamba, yo escuché Misicuni, por ejemplo. Algunos decían coca por agua, algunos mensajes de algunos expresidentes de Bolivia. Sin embargo, lamento mucho decirles, a veces la parte técnica no nos acompaña a la parte económica, a la parte financiera. Repito nuevamente, podemos garantizar grandes obras porque tenemos una estabilidad económica. Bolivia sigue creciendo económicamente, pero cuando hay problemas técnicos, nuevos estudios, nuevo financiamiento, eso a veces perjudica. Sin embargo, está a la vuelta de la esquina Misicuni. Vamos a garantizar agua como Misicuni hacia Quillacollo, hacia Cochabamba y otros municipios del cercado. Sé que hay un problema más profundo de Cochabamba es el tema agua, pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, para quienes han gestado las primeras plantas hidroeléctricas del Estado, como Corán y Santa Isabel, y el otro sueño había sido la otra planta hidroeléctrica San José, ya está en plena construcción una nueva planta hidroeléctrica en el departamento de Cochabamba. Santa Cruz esperaba un Mutún. Ha sido difícil, hermanas y hermanos, para entendernos a veces entre bolivianos. Yo digo, ¿por qué no nos entendemos? Porque de algunos grupos hay intereses económicos o hay intereses de carácter político. Y cuando hay intereses de carácter político o económico, difícilmente podemos entendernos. Y aquí valga la oportunidad para recordar un solo dato en nuestra experiencia, de una pequeña obra además de eso. El puente entre Beni y La Paz. ¿Qué decía la gente? Algunos de nuestros opositores, si el Evo hace el puente, el Evo va a crecer políticamente, por tanto no hay que dejar que haga el puente. Esa es, yo diría, alguna mezquindad de alguna gente. Felizmente ahora, hermanas y hermanos, está en plena construcción del puente, en Beni 1, Beni 2 y Madre de Dios.
Yo diría, de los puentes grandes que tenemos en el oriente boliviano, solo nos falta Mamoré. Quedarán pequeños puentes para integrar del oriente al occidente. En tema caminos, hermanas y hermanos, nos dejaron en plena construcción la Beoceánica, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Saludamos a los expresidentes, exgobiernos, trabajaron y terminamos, algunos pequeños tramos. Pero no solamente quedamos, ahora estamos con la doble vía de La Paz a Oruro, que también es otra reivindicación, pero no tan pedido, no un pedido tan grande como otros proyectos, yo diría. Está en plena construcción la doble vía de La Paz, de Caracollo hacia Confital. Esta semana vamos a firmar de Confital hacia Pongo. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, es otro proyecto esperado por el departamento de Cochabamba y de toda Bolivia, la zona del Sillar. Es tan complejo la zona del Sillar, pero felizmente garantizado con financiamiento externo. En la doble vía, desde Santa Cruz hasta Santa Cruz, hasta Caracollo, tenemos recursos económicos, financiamiento garantizado para la doble vía de esta región importante. Potosí, yo me acuerdo de Potosí, sus grandes reivindicaciones, caminos, el aeropuerto, pero lamentablemente en la ciudad de Potosí, en la ciudad, no encontramos un terreno como construir un aeropuerto internacional. Sin embargo, tenemos un aeropuerto internacional en Uyuni. Otra reivindicación importante, yo me escucho desde el dirigente sindical el pedido de camino pavimentado de Potosí hacia Villazón. Entregamos Villazón, Tupiza, Cotagaita. Yo no escuchaba tanto el pedido camino carretero pavimentado de Potosí, Uyuni. Esto ha sido un pedido cuando era senador Santos Ramírez. Hemos entendido que era tan importante y está ejecutado el camino carretero Potosí, Uyuni. Está en plena construcción camino carretero Tupiza, Uyuni en construcción. Uyuni, Cebarullo ya hemos entregado, que eran sueños, tal vez por años esperados. En Potosí, lamento muchos de los sueños que esperan, seguramente fuera el aeropuerto. Pero yo digo, ¿dónde? Claro, fuera de la ciudad, fuera del municipio, pueden encontrarlo, no es mucho problema. Además de eso, hermanas y hermanos, Potosí también pedía su diagonal Jaime Mendoza que pasa por el norte de Potosí. En Tarija nos pedían primero camino de Tarija hacia Yacuiba. Está en construcción, solamente una pequeña parte nos falta y hay que garantizar, compañeros del Ministro de Obras Públicas, creo que son 30 kilómetros, no es mucho. Con la participación de autoridades, con el gobierno departamental, es posible rápidamente garantizar esta inversión para que esté integrado Tarija al Chaco y Yacuiba con camino pavimentado. Otra de las demandas que tenía Tarija era el SIN, el Sistema Interconectado Nacional en tema energético. Purutuma, Tarija, se ha invertido 55 millones de dólares. Tarija, Chaco, otro tendido eléctrico de la planta hidroeléctrica ya llegó acá. Pero también, hermanas y hermanos, no eran pedido, pero instalamos una primera planta termoeléctrica en el departamento de Tarija, que ha costado 123 millones de dólares para generar 160 megavatios.
la demanda interna de todo el departamento de Tarija en temas energéticos, como 50, 60 megavatios, tal vez con las nuevas industrias debe estar llegando, pero de aquí a ahora ya podemos exportar al interior o al exterior energía en el departamento de Tarija. Además de eso, la segunda fase, hermanas y hermanos, para generar 320 megavatios, una inversión garantizada de 464 millones de dólares. En el departamento de Tarija, solamente las termoeléctricas se va a generar 480 megavatios, unas nuevas inversiones en este departamento. Puedo olvidarme de algunos proyectos grandes en los distintos departamentos. En tema camino, por ejemplo, Santa Cruz está en plena construcción, Uruguayito hacia San Ignacio de Velasco. Esperamos pronto firmar el camino pavimentado de San José de Chiquitos hacia San Ignacio de Velasco. Pero de Santa Rosa de la Roca, está entre Uruguayito y San Ignacio de Velasco, se va a construir camino pavimentado hacia Beni, hacia Remansos, hacia mi centro de confinamiento, Ramón Darío, con los 500 kilómetros, financiamiento garantizado. En el departamento de Beni, al margen de lo que mencioné, pero también ya tenemos financiamiento garantizado, otro camino pavimentado de Trinidad, pasando por el municipio San Javier, San Ramón, San Javier, San Ramón, San Joaquín, Puerto Siles y Guayaramerín. Vamos a dejar camino pavimentado hasta el 2020 de este tramo tan importante y no serán como ahora, se dan la vuelta. Se dan la vuelta de Trinidad, tienen que subir a Yucumo, San Buenaventura, bajar, llegar a Riberalta, Guayaramerín. Grandes inversiones. Hermanas y hermanos, hay algunos temas pendientes, por supuesto. El tema de la justicia. Yo quiero decirles, las conclusiones de la Cumbre de Justicia va a ser iniciar a implementar este año para que de manera sistemática cumplir con esas recomendaciones, sugerencias, conclusiones de los movimientos sociales, resultado de la Cumbre de la Justicia. Hermanas y hermanos, en tema de la lucha contra el narcotráfico, revisen los datos. Informe de Europa, informe de Naciones Unidas, de los 3 países productores de coca, Bolivia está mejor, sin participación de Estados Unidos, sin la base militar, sin la DEA norteamericana. Son los resultados. Eso no solamente es informe, eso no es informe del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Defensa Social, ni es informe de nuestras Fuerzas Armadas ni de la Policía. Esfuerzo conjunto de los movimientos sociales con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tan importante ha sido dignificarnos y para trabajar y demostrar que solo podemos sin la ayuda del externo. ¿Qué mejor su participación bajo la corresponsabilidad compartida? Hermanas y hermanos, el 2006 con Chile acordamos un trabajo conjunto, los 13 puntos. En los 13 puntos, temas debatidos en este momento, estaba el mar, estaba tema Cirala y estaba tema Lauca y otros temas más. Si estaban los 3 temas debatidos en esta coyuntura, en los 13 puntos, eso significa que acordamos Chile y Bolivia que hay temas pendientes. Y falsamente dicen que no hay temas pendientes entre Bolivia y Chile. Ahora, después de conocer las políticas de dilación del gobierno de Chile, hemos decidido acudir, apelar a La Haya y de verdad tenemos mucha esperanza que se resuelva estos temas mediante los organismos internacionales. El mar y otras reivindicaciones por derecho es irrenunciable. Y saludamos, hermanas y hermanos, y ahora ya no son tiempos para callar, ya no vamos a callar, ya somos un país totalmente diferente. Ningún país vecino ahora
va a tratar de intentar humillarnos como hicieron en el pasado. Ahora sí podemos levantar la voz. Bolivia se respeta justamente por la unidad que gestamos hasta ahora. Mi saludo al hermano David Choquebanca, acompañado por el presidente de la Cámara del Senador de Diputados y 8 diputados, diputadas, sea del oficialismo, de la oposición. De ahí ir a constatar en el lugar que decidimos para que puedan viajar. Y ahora esa visita es reconocido por el pueblo boliviano y por el mundo entero. Hemos destapado cómo Chile no cumplía, especialmente con los derechos básicos, con el ser humano. Pero todavía no puedo entender, hermanas y hermanos, que Chile no escuche los pedidos de UNASUR, de ALADI, a que haya diálogo con temas humanitarios. Bolivia siempre está esperando diálogo para que de manera amistosa y en el marco de la hermandad resolver temas pendientes que tenemos con Chile o con otros países. Hermanas y hermanos, solo quiero decirles en este Día de la Patria qué tan importante es unirnos, respetando nuestras diferencias. Ya no es un país ahora de una permanente confrontación del occidente y del oriente, o del urbano sector rural. Todos tenemos los mismos derechos y todos debemos trabajar de manera unida. El momento que sigamos trabajando unidos, Bolivia se va a seguir creciendo. Es un derecho tener diferencias de carácter cultural, de carácter ideológico, se respeta, pero sobre todo se respetan los movimientos sociales, porque los verdaderos gestores de ese cambios profundos y estructurales vienen de los distintos movimientos sociales. Antes eran reivindicaciones, ahora programas de gobierno. Es el cambio en democracia y en debate permanente. Nuevamente quiero decir, hermano vicepresidente, en el día de nuestra querida Bolivia, nuestro día, felicidades a todas y a todos los bolivianos, y seguimos trabajando por bien de nuestra querida patria. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias.